Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy aprenderemos de una manera muy fácil y sencilla la naturaleza de las cuentas. Repasaremos en qué consiste, cómo se clasifican y unos ejemplos para entenderlas mejor. Sin más que decir, empecemos. La naturaleza de las cuentas es un modelo ya establecido para registrar las operaciones contables, según la cuenta. Esta naturaleza nos dice el lugar en donde estas cuentas aumentan o disminuyen, ya sea que aumenten en el lado del débito y disminuyen en el lado del crédito, o viceversa, que aumenten en el lado del crédito y disminuyen en el lado del débito. En la imagen, los signos más representan el lado donde aumenta y el signo menos el lado donde ésta disminuye. La naturaleza de las cuentas está diseñada para que se lleve a cabo la partida doble. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Te recomiendo que primero veas mi video anterior, que en él explico la ley de la partida doble, que es uno de los fundamentos para entender los registros de la contabilidad. En ese video lo explico de una manera sencilla y fácil de entender. Continuamos con la naturaleza de las cuentas. Las cuentas en Colombia se clasifican en 9 clases de cuentas, las cuales son las siguientes. La clase 1, que son las cuentas del activo, la clase 2, que son las cuentas del pasivo, la clase 3, que son las cuentas de patrimonio o capital, la clase 4, que son las cuentas de ingresos, la clase 5, que son las cuentas de gastos, la clase 6, que son las cuentas de costos de ventas, la clase 7, que son las cuentas de costos de producción, la clase 8, que son las cuentas de orden deudoras, y la clase 9, que son las cuentas de orden acreedora. Estas cuentas se utilizan igualmente para la realización de unos informes financieros, los cuales ayudan a la empresa a conocer mejor su situación financiera, los cuales serían el estado de situación financiera o balance general. Esta está conformada por las clases 1, 2 y 3, que serían las cuentas del activo, pasivo o patrimonio. El estado de resultado o estado de pérdida y ganancia está conformada por las clases 4, 5 y 6, que serían las cuentas de ingresos, gastos, costos de ventas y costos de producción. Y las cuentas de orden, que esta está conformada por la clase 8 y 9, que serían las cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedora. Pero para conocer detalladamente estos informes financieros, del cómo realizarlos y para qué nos sirven, lo dejaré para otro video, ya que es un tema muy extenso. Ahora repasaremos las 9 clases de cuentas una por una, empezando con la cuenta del activo. En esta cuenta se reflejan todos los bienes de la entidad o la persona. Ejemplo, su dinero en efectivo, el dinero en bancos, la mercancía, entre otras. Y derechos de una empresa, ya sean los tangibles o los intangibles, que eso serían su marca, las cuentas de cobros a clientes, entre otras. La clase de esta cuenta es la número 1. Este número lo que quiere decir es que las cuentas que inician con el número 1 son activos. Y la naturaleza de las cuentas del activo es de naturaleza débito. Esto quiere decir que la cuenta del activo aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Como dije anteriormente, en la imagen lo represento con el signo más en el lado donde aumenta y el signo menos en el lado donde disminuye. Eso significa que todo lo que ingrese a la empresa que sea un activo se registra en el lado del débito. Ahora veremos un ejemplo. Diremos que ingresa dinero a la empresa en efectivo por un valor de 100.000 pesos. El efectivo es un activo y este se registra en la cuenta de caja. Entonces, ya sabemos que el efectivo es un activo y sabemos que su cuenta es la caja. Anteriormente dijimos que el activo es de naturaleza débito. Esto quiere decir que aumenta por el lado del débito y disminuye por el lado del crédito. En este caso, en este ejemplo, estamos diciendo que ingresa dinero. O sea que la empresa antes no tenía dinero y ahora está ingresando dinero, está ingresando efectivo. Eso quiere decir que el efectivo aumentó. Por ende, se va a registrar ese ingreso de efectivo en el lado del débito, que es el lado donde aumenta. Los 100.000 pesos se registrarían en el lado del débito. Ahora bien, haremos un ejemplo en el lado contrario, cuando este disminuye. Diremos que se devuelve el dinero que había ingresado. Ahora lo que estamos haciendo es una devolución. Antes había ingresado, ahora se está devolviendo. Y como ya sabemos, el activo es de naturaleza débito, o sea que aumenta en el lado del débito y disminuye en el lado del crédito. Ahora lo que estamos haciendo es devolviendo ese dinero, por ende se está disminuyendo el efectivo de la empresa. O sea que lo vamos a registrar en el lado del crédito, esos 100.000 pesos, ya que se está disminuyendo el efectivo.
Espero que lo hayan entendido bien, y si no es así, pueden devolver el video cuantas veces lo deseen. Esto para que se les quede en sus cerebros, ya que las demás cuentas se debería de hacer la misma metodología, pero se respetaría la naturaleza de esas cuentas. A continuación, las cuentas del pasivo. Esta cuenta muestra las deudas que tiene la empresa, como lo son los préstamos con los bancos, una deuda con un proveedor, entre otras. La clase de esta cuenta es la número 2, que lo que quiere decir es que toda cuenta que inicia con el número 2 es un pasivo. La naturaleza de las cuentas del pasivo es de naturaleza crédito. Esto quiere decir que la cuenta del pasivo aumenta por el lado del crédito y disminuye por el lado del débito. Eso significa que toda deuda de la empresa se registra en el lado del crédito. Ahora haremos un pequeño ejemplo para entenderla mejor. El ejemplo nos dice: la empresa hace un préstamo con el banco por un valor de 100.000 pesos. Los préstamos son una deuda, por ende se consideraría pasivo, y la cuenta del préstamo son obligaciones financieras. Entonces, ya sabemos que los pasivos son de naturaleza crédito, o sea, que aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Aquí la empresa está adquiriendo un préstamo, quiere decir que está adquiriendo algo que no tenía, o sea, está aumentando la deuda de la empresa. La empresa ahora tiene una deuda, por eso se debe registrar en el lado del crédito. Y ahora bien, hagamos un ejemplo en el lado contrario para entenderlo mejor. El ejemplo nos dice: la empresa paga por completo el préstamo que hizo con el banco. Esto lo que quiere decir es que la empresa está quedando a paz y salvo con el banco, o sea, ya pagó por completo ese préstamo y por ende disminuyó esa deuda que tenía la empresa con ese banco. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la naturaleza del pasivo? Que cuando es crédito es donde se va a aumentar y cuando es débito es cuando se va a disminuir, porque el pasivo es de naturaleza crédito, que aumenta por el crédito. Y aquí, como está disminuyendo, ya la empresa está disminuyendo la deuda, o sea, ya canceló la deuda, la vamos a registrar en el lado del débito. A continuación, las cuentas del patrimonio. En esta cuenta nos mostrarán los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por el propietario de la empresa. Estos serían los aportes que hacen los socios o partes externas. También representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo. La clase de esta cuenta es la número 3, y eso quiere decir que toda cuenta que inicia con el número 3 es una cuenta de patrimonio. La naturaleza de la cuenta del patrimonio son de naturaleza crédito. Esto quiere decir que la cuenta del patrimonio aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Eso significa que los recursos netos de la empresa se registran en el lado del crédito. Ahora veremos un pequeño ejemplo para entenderla mejor. Un socio aporta a la empresa 10 millones de pesos. Los aportes de los socios se registran en las cuentas de patrimonio o capital, y esta cuenta sería la de aportes sociales. Entonces, como ya sabemos que el patrimonio o capital es de naturaleza crédito, lo vamos a hacer el registro en el lado del crédito, porque es ahí donde aumenta. La naturaleza lo que nos dice es el lugar donde aumenta, y en el caso del patrimonio aumenta por el lado del crédito. Los 10 millones lo vamos a registrar en el lado del crédito. ¿Por qué? Porque el socio está aportando a la empresa y la empresa está adquiriendo un patrimonio que antes no tenía. Por ende, está aumentando ese patrimonio de la empresa. Y si por alguna razón se devuelve el dinero al socio, este registro se haría igual que los registros de devoluciones del activo y pasivo. La devolución se registraría en el lado donde disminuye, que en el caso del patrimonio sería en el lado del débito. Y esta metodología se aplica para todas las cuentas. Por eso, a partir de ahora, solo haré un ejemplo de cada cuenta por el lado de su naturaleza, o sea, por el lado donde aumenta. Esto para que el video no se haga tan extenso y repetitivo. A continuación, la cuenta de ingresos. Esta cuenta refleja el dinero que entra a la empresa como resultado de las actividades económicas que ésta realiza. O sea, que cuando una empresa vende un producto, el dinero que ingresa se considera un ingreso. La clase de esta cuenta es la número 4. Y la naturaleza de las cuentas de ingreso son de naturaleza crédito. Esto quiere decir que la cuenta del ingreso aumenta por el crédito y disminuye por el lado del débito. Eso significa que el dinero que ingresa a la empresa se registra en el lado del crédito. Ahora veremos un ejemplo. El ejemplo nos dice que se vende un producto por un valor de 50.000 pesos. La venta de un producto, al realizar esa venta, nos van a dar un dinero a cambio. Por ende, eso es un ingreso.
Y la cuenta de ese ingreso sería comercio al por mayor y al por menor. Ya sabiendo que los ingresos son de naturaleza crédito, que aumentan por el lado del crédito y disminuyen por el lado del débito, podemos decir que vamos a registrar esos 50.000 pesos en el lado del crédito. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo el producto. Al vender el producto nos están dando dinero, nos está ingresando ese dinero. Entonces lo vamos a registrar en el lado donde aumenta, que es el lado del crédito. Y bien, si la empresa realiza una devolución del producto, este se llevaría en el lado del débito, porque se está devolviendo el dinero de esa venta. A continuación, las cuentas del gasto. Estas cuentas son los recursos que emplea una empresa para su funcionamiento, como los gastos de luz, agua, gas, publicidad, entre otros. La clase de esta cuenta es la naturaleza 5 y la naturaleza de las cuentas del gasto son de naturaleza débito. Esto quiere decir que la cuenta del gasto aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Eso significa que todo gasto que se realice para la empresa se va a registrar en el lado del débito. Ahora veamos un ejemplo. El ejemplo nos dice que se realiza el pago del recibo de luz por un valor de 80.000 pesos. Normalmente todos los pagos de servicios públicos son gastos y los gastos son de naturaleza débito, o sea que aumenta por el lado del débito y disminuye por el lado del crédito. Entonces, la cuenta del recibo de luz, del pago del recibo de luz, es energía eléctrica y como estamos pagando el gasto, lo vamos a registrar en el lado del débito, ya que el gasto está aumentando. Pero si por cualquier motivo nos realizan una devolución de ese pago del recibo de luz, se llevaría en el lado del crédito, porque el gasto está disminuyendo. O sea que el gasto que la empresa tenía ahora está disminuyendo. A continuación, las cuentas de costos. Estas cuentas están relacionadas directamente con los procesos de producción en la empresa. Es lo que la empresa invierte con el objetivo de obtener una ganancia a cambio. Normalmente nos confundimos en diferenciar el gasto con el costo, pero para entenderlo mejor es saber que el costo es todo valor que pagamos en relación a la actividad comercial de la empresa, mientras que el gasto son los valores que pagamos para el funcionamiento de la empresa. La clase de esta cuenta es la número 6 y 7. Y la naturaleza de las cuentas del costo son de naturaleza débito. Esto quiere decir que la cuenta del costo aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Eso significa que todo pago relacionado directamente con los procesos de producción de la empresa se va a registrar en el lado débito. Ahora veamos un pequeño ejemplo para entenderlo mejor. Si mi empresa es fabricadora de ropa y compra hilo y la tela por un valor de 200.000 pesos, llamamos costo a todo lo relacionado con el producto. Con el producto final, todo lo que compremos para hacer ese producto final serán un costo. La compra de hilo y tela son costos para la realización de esa ropa porque tienen que ver con ese producto final, por ende lo llamamos como costo. Y la cuenta de estos costos sería materia prima. Y ya sabiendo que es un costo, ya lo identificamos como un costo, sabemos que la naturaleza del costo es de naturaleza débito, o sea que aumenta por el lado del débito y disminuye por el lado del crédito. Como aquí está aumentando el costo porque estamos pagando ese producto, o sea, estamos comprando el producto, entonces está aumentando el costo. Por ende, lo vamos a registrar en el lado donde aumenta, que sería en el lado del débito. Pero por si cualquier motivo nos realizan una devolución del pago que realizamos, se llevaría en el lado del crédito porque el costo se está disminuyendo. A continuación, las cuentas de orden deudor y acreedor. Las cuentas de orden deudor son las cuentas que se utilizan para el control interno de la empresa, la información gerencial o control de futuras situaciones financieras. Esto quiere decir que nos van a ayudar en el control de eventos que tal vez puedan suceder. La clase de esta cuenta es la número 8 y la naturaleza de las cuentas de orden deudoras son de naturaleza crédito. Esto quiere decir que la cuenta de orden deudoras aumenta por el lado del crédito y disminuye por el lado del débito. A continuación, las cuentas de orden acreedor. Estas cuentas agrupan las cuentas que se registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones. Eso quiere decir que tal vez puedan pasar o tal vez no, y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Igualmente se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno, pero en este caso de pasivos y patrimonios. Esto quiere decir que nos ayudarán en el control de los eventos con relación a deudas que tal vez puedan suceder en un futuro.
La clase de esta cuenta es la número 9 y la naturaleza de las cuentas de orden acreedoras son de naturaleza débito. Esto quiere decir que la cuenta de orden acreedora aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Con esto damos por terminado la asesoría de hoy. Te dejo en pantalla la tabla de la naturaleza de las cuentas para que te la aprendas de memoria, y si quieres puedes tomarle una foto o escribirla en un lado, ya que esta información es necesaria para el buen manejo de la contabilidad. Lo importante es que las repases muy bien y te las aprendas. Te aconsejo mirar repetidamente el video para que las enseñanzas de este video se queden en tu cerebro. Eso sería todo por hoy. No te olvides de suscribirte y darle me gusta al video. Nos vemos en otro video.